Y bueno, pues hoy es lunes. Los lunes nos acompaña el secretario de Educación, el licenciado Melitón Lozano Pérez, a quien le doy la bienvenida y agradezco su presencia. ¿Cómo está? Qué gusto Gaby, muy buenas saludarlo. tardes. Te agradezco la hospitalidad, tu gentileza y aquí estamos para platicar. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de reimaginar el cambio educativo, pero previo vamos a hacer un preámbulo. Sí, em, el día de la semana pasada, el miércoles 7, tuvimos el foro educativo para presentar el modelo híbrido educativo del Estado de Puebla, donde hubo una pregunta orientadora que fue la que suscitó el diálogo, el intercambio de opiniones. Y la pregunta fue, ¿cómo atender las realidades educativas? Fue un foro muy fructífero, participaron aproximadamente 60,000 docentes. Docentes en términos amplios, porque hay supervisores, jefes de sector, ATPs, todos ellos participando de manera muy entusiasta, y quiero aprovechar, Gaby, para enviarles un saludo, además un reconocimiento y un agradecimiento por su esfuerzo, por su disposición, porque gracias a ellos, el esfuerzo de los padres de familia y de los alumnos, logramos cerrar el ciclo escolar con más de 1,700,000 alumnos. El día 9 se cierra el ciclo escolar 2020-2021 y se queda una gran tarea. Es a la que nos concentraremos en la reflexión del día de hoy. La gran tarea es leer el documento, releerlo constantemente y reflexionar en torno a él, para que en las siguientes etapas que tengamos del proceso educativo en Puebla, podamos reimaginar el cambio educativo. Ese es el preámbulo. Así es, y bueno, pues justamente es el tema que nos atañe el día de hoy. Y secretario, ¿esta época es de cambio o cambio de época? Sí, fíjate que esa pregunta es muy provocadora de pensamientos, ¿no? De pronto pudiera pensarse que estamos viviendo pequeños cambios, como suele suceder en la vida, ¿verdad? De pronto hay más impulso de determinadas cosas, cambia el clima y pensamos, estamos en una época de pequeños cambios. Pero creo que hoy nos toca reflexionar que más bien estamos en un cambio de época. ¿Por qué razón? Por este gran acontecimiento de la pandemia, que trastoca toda nuestra vida personal y colectiva, que genera una verdadera forma distinta de organizar las cosas en todo el mundo y que provoca también mucho dolor. Entonces ha sido lo que se le llama como una herida fatal, una herida contundente al planeta. Y por lo tanto, esto genera condiciones para un cambio de época. Entonces podríamos decir que más que estar en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Así es, y ya nos mencionaba esta época de gran cambio, ¿no? Con la pandemia, y también está la cruel pedagogía del virus. Sí, este virus nos ha hecho aprender a fuerza y con dolor, porque creo que todos tenemos amigos cercanos, familiares, que han tenido un impacto muy doloroso a partir de la pandemia. Pérdidas humanas, gente que ha sufrido en términos generales. Y entonces esta situación nos ha provocado condiciones propicias para reflexionar. Pero para reflexionar sobre qué. Mira, una de ellas es reflexionar el sentido de la vida, que eso es muy profundo. No lo voy a abordar aquí porque creo que no es el caso, pero a todos los seres humanos nos lleva a pensar, bueno, con esta circunstancia, hoy estamos, mañana quién sabe. Y eso adquiere un nuevo sentido a la vida. Luego también para replantear hábitos. Si nos damos cuenta que la pandemia está relacionada con ciertos hábitos alimenticios, pues nos provoca la posibilidad de cambiarlos. Luego de construir conceptos también, ya en el terreno educativo. Recientemente en el foro, un grupo de maestros estaba comentando, fue una mesa de educación media superior, y decían, pues es que yo soy universitario, entré a trabajar a la educación media superior y estoy convencido de que mi tarea es transferirle conocimientos disciplinares a los alumnos. Y lo hace de buena fe, de buena voluntad, pero
creo que es un buen momento para replantear si ese es el verdadero concepto y sentido de la educación. Por eso decimos, es una oportunidad para deconstruir conceptos, de igual forma para co-construir saberes y procesos. Y coloco saberes porque son no solo de los maestros, sino de los alumnos y de la comunidad en general. Hay saberes importantísimos que nos pueden ayudar en las siguientes etapas de la educación en Puebla. También para resignificar la práctica educativa. La práctica educativa de pronto tuvo un sentido antes de la pandemia, en la pandemia, y creemos que ahora en las siguientes fases puede tener un nuevo sentido, más profundo, más esencial. Y finalmente también creo que esta etapa nos ayuda a desaprender cosas anacrónicas, desaprender cosas que en otro momento fueron funcionales, pero que en este momento ya no lo son tanto. Y nos lleva también a reaprender. Pero a reaprender ¿qué? Eso también es muy importante. Cierro esta reflexión en relación a lo que nos provoca la pandemia para reflexionar. Es que si no reflexionamos pudiera pensarse que nada ha sucedido, que seguimos igual. Y aquí tenemos las consecuencias. El día de hoy se anuncia que hay un repunte de los casos de contagios. Y eso nos genera una nueva incertidumbre de que volvamos a confinamientos más restringidos, y eso habla de que no hemos reflexionado lo suficiente. Así es, y justamente, secretario, como ya nos mencionaba, que es un cambio de época, esto tiene implicaciones. Exactamente. Fíjate que es caer en cuenta de que estamos en un mundo cambiante. Pero esta sacudida, como decimos, la pandemia nos movió el tapete, es una verdadera sacudida muy fuerte que nos lleva a identificar que tenemos problemas complejos, como haber inventado una vacuna rápida, vacunar a todo el mundo, y seguimos en ese proceso. Entonces hay un desafío muy fuerte que yo lo consigno de la siguiente manera. Las nuevas generaciones les tocará resolver problemas más grandes y complejos que los que tenemos ahora, ¿sí? Por lo tanto, aquí se hace necesaria una pregunta: ¿cómo podemos equiparlos para el viaje a estas nuevas generaciones? ¿Cómo aprovechar su novedad y contribución para disfrutar, cuidar y transformar el mundo? Diríamos que los niños y los jóvenes son el presente, pero también son la sangre nueva que con su contribución van a participar de manera decisiva en conservar el mundo, en transformar el mundo. Por lo tanto, ¿cómo aprovechar esto y qué herramientas deberían de tener? Esa es una reflexión también muy importante que nos lleva a cuestionarnos la pertinencia de la educación. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pertinencia tiene la educación? Y aquí también lo hago a manera de preguntas. La primera pregunta es: ¿enseñarles cosas o enseñarles a aprender por su cuenta? Fíjate, Gaby, que si se tratara de enseñarles cosas, creo que habría que pensarlo muy bien, porque un alumno tiene todo en el celular, tiene todo en la computadora. Sí. Entra a alguna enciclopedia digital, entra a un buscador como Google, alguna aplicación, y ahí tiene la información. Entonces, si el profesor, nosotros nos confundimos de que lo que nos toca es transferirles información, pues estamos en desventaja, porque hay más información y el alumno puede acceder a ella con mayor facilidad. Por lo tanto, creo que esto nos lleva a focalizar que es necesaria una gran capacidad, la de aprender a aprender. Si nosotros ayudamos al alumno a que pueda aprender a aprender, entonces podrá aprender en todo momento, en toda circunstancia, y podrá resolver los desafíos que la vida le va presentando. Ese es un reto fundamental. Luego, la otra gran pregunta es: ¿aprender con placer o con seria rigidez? Esa es otra gran pregunta, porque la reflexión que estamos haciendo ahora a raíz de la pandemia es que la escuela entró en la casa, pero ahora
La clave también es permitir que la casa entre en la escuela. ¿Sí? ¿Cómo aprenden los alumnos, cómo aprendemos los alumnos en la vida cotidiana? Pues aprendemos generalmente a partir de una necesidad. A ver, prende la lumbre en una fogata y es una necesidad y la resuelves. Aprendemos juntos, con los hermanitos, con los compañeros. Casi nadie aprende algo solito en la casa o en la vida cotidiana. Y también aprendemos con todo el cuerpo. Nos emocionamos, nos movemos. Por lo tanto, ahora, cuando exista la posibilidad de regreso presencial, la pregunta es que ¿volvemos a la rigidez de siéntate, cállate y ve solo al frente? ¿O recuperamos estos elementos que son tan importantes? Pero el elemento clave es aprender con placer. Así es. Creo que esa es la clave. Y por último, el cuestionamiento es, ¿aprendemos con congruencia o con discordancia? Es muy sencillo ejemplificar eso. Creo que en esta nueva etapa de educación, sea en la escuela o sea en la casa, tenemos que vivir los valores de la sociedad que queremos. Si decimos queremos una sociedad donde exista respeto unos con otros, entonces ese tendría que ser un valor fundamental para relacionarnos. Es otro ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Si un profesor le dice a su alumno, no fumes, pero él se sale del salón de clases a fumar, entonces no es congruencia, es discordancia. Si le decimos a un alumno, tienes que respetar el pensamiento de los demás, porque la pluralidad es un valor fundamental, pero yo no respeto la pregunta, el punto de vista de los demás, entonces no es congruencia, es discordancia. Por eso es que ese es el reto que tenemos ahora, ya no solo en la escuela, sino en la casa, porque hemos visto que los vasos comunicantes entre la casa y la escuela, pues ahora son muy conectados. Así es, así es. Y justamente ligando lo que estaba mencionando, ¿qué le parece y qué les parece, amigos, si vamos a escuchar esta reflexión de Eduardo Galeano a manera de video y regresamos para comentarlo? Humanitos, Eduardo Galeano, Ediciones Tacube 2012. Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después supimos que veníamos de la selva africana y ninguna cigüeña nos había traído desde París. Y no hace mucho nos enteramos que nuestros genes son casi igualitos a los genes de los ratones. Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del diablo. Nosotros, los humanitos exterminadores de todo, o los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas, que liquida a las personas, pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan, los únicos que devoran su casa, los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer, los únicos capaces de alquilarse o venderse, y de alquilar o vender a sus semejantes, los únicos que matan por placer, los únicos que torturan, los únicos que violan, y también los únicos que ríen, los únicos que sueñan despiertos, los que hacen seda de la baba del gusano, los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arco iris no conoce, los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras para que no sean mudas, la realidad y su memoria. Gran reflexión de Eduardo Galeano. ¿Qué te parece, Gaby? Impresionante. Increíble, ¿verdad? Increíble porque nos provoca una reflexión. En la línea que traemos de estar comentando, reimaginar la educación. Fíjate que cuando uno se pregunta la edad, yo te podría preguntar, ¿qué edad tienes, Gaby? Obviamente no me la respondas, ¿verdad? Y así a la gente, ¿qué edad tienes? Nos llevaría a pensar que no tenemos 20, 30, 50, 60 años. Tenemos 3,000 millones de años. 3,000 millones de años es el tiempo en el que se origina el ser humano. Y caer en cuenta que estamos en un proceso de humanización. Pero ¿qué fue lo que provocó que el ser humano se convirtiera en ser humano? Así es. Porque no todos lograron esta ruta de convertirse en seres humanos, y el caso son los chimpancés. Así es. ¿Verdad?
quiero compartirles rápidamente unos rasgos muy sencillos, ¿verdad? Hace más de 3 millones de años, los grupos que existían eran recolectores, salían a coger raíces y demás cosas. Pero una característica fundamental es que vivían en pequeños grupos. Eso lo sabemos porque hay fósiles que así lo demuestran. Y al vivir en pequeños grupos de 5 a 7 personas, compartían la comida. La comida era el centro de su congregación. Los seres masculinos cuidaban a los niños y había una relación sensorial, es decir, de abrazo, de apapacho, de cercanía. Y posteriormente surge el lenguaje. Estos rasgos tan importantes son los que nos hacen que los seres humanos nos distingamos por ser cooperadores y que dependemos del amor en todas las edades. Algo increíble, esto lo sostiene Maturana, es que el amor es lo que hizo que el ser humano se convirtiera en humano. Fíjate qué interesante. Por lo tanto, si alguien carece de amor, se enferma. Y lo peor, deja de convertirse en un ser humano. Esta relación de cercanía, de aceptación, de respeto, son los rasgos fundamentales que provocan. Por ello, se puede decir que somos seres neoténicos. Así es. Esta palabrita está rara, pero seres neoténicos significa que lo que vivimos en la relación materno-infantil se prolonga hasta las edades adultas. Pero esta relación materno-infantil es la que acabo de decir, es de la mutua confianza, la cercanía corporal, de manera que se extiende más allá de la edad de la reproducción. Esto solo pasa en muy pocos mamíferos, ¿sí? En los chimpancés esto no sucedió. Si nosotros observamos a los perritos, la perrita le da de comer a sus perritos, pero solo en la edad pequeña. Ya que están grandes, ya no. Pero en los seres humanos esto se conserva. Y estos rasgos son los que tendríamos que conservar como especie humana. Esa es una reflexión clave porque a veces creo que la perdemos de vista, que seguimos en un proceso de humanización que inició hace 300 millones de años. Así es, y sobre todo, bueno, pues esta situación que se conserva en los humanos es por el amor, ¿no? Exactamente. La dedicación, Exacto. la atención, el cuidado. El cuidado. Exactamente, por eso de ahí se desprende la ética del cuidado. Esa es la distinción. Y eso no pasó en los chimpancés. Por eso los chimpancés no se convirtieron en seres humanos, aunque nuestro código genético sea semejante en un 99%, por ejemplo. Pero hay conceptos claves, secretario. Sí, esto nos lleva a recuperar, diríamos, la esencia de la educación. Y decía mi maestro Octavio Fulat, siempre que quieran reflexionar sobre algo, vayan a la etimología de la palabra. Entonces, la palabra educación, esto lo pongo de manera didáctica, la palabra educación puede provenir de la etimología educare y significa crear, nutrir o alimentar. Pero puede también malentenderse como que yo tengo que darte, y está más emparentada con un modelo tradicional. Tengo que informarte, porque es llenar cosas. Y la etimología que a mí más me gusta es exducere, que significa sacar de adentro, llevar o conducir, como un guía. Entonces es desde dentro hacia afuera. Y hace referencia más a un modelo liberador, donde entonces la educación, fíjate, desde su origen, dice, no se trata de pensar que el otro es un recipiente vacío, que hay que llenarle de contenidos, no. Hay que considerar que el otro tiene una riqueza importante y lo que hay que sacar es toda esa riqueza del ser humano. Entonces, cuando digo resignificar la educación, me estoy refiriendo a esto, a ir a la esencia de la educación. Así es. Y bueno, pues a continuación me permito leer algo que usted me pidió, Sí. ¿no? Es reaprender a ser mejores seres humanos. Por algunos siglos,
Sapiens ha intentado parecerse a las máquinas, ha aprendido a llegar a tiempo, ha aprendido a repetir después del maestro, ha aprendido a hacer cosas repetitivas de manera confiable. Las máquinas son ahora mejores que Sapiens en ser máquinas y Sapiens ahora debe reaprender a ser humano, Fíjate, humana. qué interesante, ¿no? Qué profundo. Muy profundo porque va de la mano con lo que estamos reflexionando. ¿Sí? Lo que hay que desaprender es todo aquello que es anacrónico. Y lo que hay que reaprender, entre otras cosas, pero fundamentalmente, aprender a ser mejores seres humanos. De eso se trata la educación. Fíjate, ¿para qué tantos brincos estando el piso tan parejo? La educación se trata de formar o favorecer la formación de mejores seres humanos. Y este pensamiento es muy profundo y muy cuestionador, porque nos interpela. Reflexivo. Muy reflexivo, porque parece de pronto nos lleva a reflexionar cómo se originó la escuela. La escuela se origina en el siglo XIX, en el contexto de la Revolución Industrial, donde lo que se buscaba pues era que los hijos de los trabajadores estuvieran controladitos, estuvieran calladitos. Entonces las escuelas a veces en esa reflexión se parecen más a las fábricas o a las cárceles, ¿verdad? Y por eso esto es muy fuerte. Han aprendido a llegar a tiempo, a repetir, a hacer cosas repetitivas de manera confiable. Pero entonces ahora de lo que se trata es a reaprender a ser seres humanos. Así es. Por eso la reflexión anterior fue, ¿qué es lo que hace que un ser humano sea un ser humano? Pues nuestra historia evolutiva que nos llevó a eso. Y que si se pierde, se perdería la humanidad. Y si la conservamos, entonces estamos caminando hacia un proceso de mayor humanización. Y justamente por ello hay que recuperar lo esencial de la educación, secretario. Exacto. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cuál es la esencia de la educación entonces? Y traté de condensarla en este párrafo. Mira lo que dice. Acompañar con amor al aprendiente para que cultive la capacidad de aprender por sí mismo, autonomía. Desarrollando el placer de descubrir el mundo que le rodea, somos seres en relación, vivenciando en cada experiencia de aprendizaje una sociedad más justa y solidaria, continuando con gozo nuestro proceso de humanización. Fíjate qué interesante. Yo recomendaría, como a veces se recomienda en una investigación, sobre todo cuando estás haciendo una maestría o un doctorado, algunos profesores te dicen, ya que tienes el objetivo de tu investigación, colócalo arriba de tu cama, donde tú lo estés observando constantemente para que no pierdas el objetivo. Yo recomendaría eso, que este párrafo, que recupera la esencia de la educación, todos los que somos maestros lo colocáramos en un lugar visible, para tenerlo presente en cada momento. Voy a volver a decir algunas cosas que me parecen claves. Fíjate, acompañar con amor al aprendiente. Significa que es acompañarlo con comprensión, entendiendo su situación, con flexibilidad, y no a regaños ni de forma intransigente, porque el amor es un rasgo constitutivo de los seres humanos. Luego, que cultive la capacidad de aprender por sí mismo, con autonomía. Es el reto que inicié diciendo. Pero desarrollando el placer de descubrir el mundo, porque al final de cuentas lo que estamos haciendo los maestros es presentarles el mundo a los alumnos. Hay un recién nacido, es un recién llegado a este mundo. ¿Y qué hacemos? Pues les presentamos el mundo, para que lo comprendan, para que lo disfruten y para que lo transformen. Y luego que la relación, cada vivencia, sea una experiencia de vivir los valores que queremos en la sociedad. Así es. Que sea una sociedad justa, pero también solidaria, que es lo que hace también un elemento constitutivo de un ser humano. Y de esa manera, no obviar que estamos en un proceso de humanización. Así es. ¿Verdad? Creo que esta es recuperar la esencia, estemos en casa, estemos dentro de un aula,
estemos dentro de un plantel educativo. Y Esa es la justamente, esencia. exactamente, esa es la esencia y justamente eso que comenta nos lleva a estas modalidades, ¿no? De Sí. aprendizaje que vamos a ver a continuación en este círculo que nos los muestra claramente. Exactamente. Entonces, comprender que esta finalidad prioritaria o esencial de la educación se tiene que dar en 3 momentos: el presencial, el a distancia y el trabajo autónomo. No perder de vista que estas 3 modalidades son necesarias en este momento para continuar con estos procesos de aprendizaje. Entonces, si es presencial, yo utilizaré algunos recursos. Si es a distancia, utilizaré otros, pero complementarios. Pero tienen que desembocar en la autonomía del alumno, porque ante un mundo complejo, ante desafíos tan distintos a los que podemos enfrentarnos ahora, lo mejor es que el alumno desarrolle la capacidad de aprender. Y si le ayudamos a equiparse de esa manera, pues indudablemente que podrá resolver lo que sea, porque puede aprender de toda circunstancia y en todo momento. Así es, aprender para la vida. Y justamente también hay 10 principios desde los que renovar las formas de enseñar y aprender, que es lo que nos está mencionando. Exactamente. Siempre es bueno porque los profesores o los padres de familia pueden decir, bueno, ¿y cómo le hago? Aquí hay 10 pautas. No son recetas, son pautas. Número 1, menos instrucción para todas las clases centradas en el docente, porque lo que se trata es justamente de que el alumno sea el que construya. 2, menos pasividad de los alumnos, dedicados a escuchar y recibir información, quietos y sentados. Eso ya no puede ser ni en la casa ni en la escuela. 3, menos currículos sobrecargados de contenidos que intentan abarcar todos los temas. El que mucho abarca, poco aprieta. 4, menos memorización de hechos o detalles. No se trata de memorizar, sino de comprender. 5, menos énfasis en competir en las calificaciones y en los grados. Voy a decir una cosa un poco atrevida, pero imagínate que yo te ponga una calificación para saber qué calidad de ser humano eres. Es complicado. Sí. Por eso lo que tiene que prevalecer es el que busquemos que los seres humanos sean mejores seres humanos, más que buscar una calificación. 6, más aprendizaje experiencial, inductivo y encarnado. 7, más actividades cooperativas, colaborativas, basadas en el diálogo supervisado entre iguales. Porque ese es un rasgo, como lo acabo de sostener y fundamental, de lo que provocó el desarrollo del ser humano. 8, más responsabilidad del aprendizaje transferida a los estudiantes. Son ellos los actores, son ellos los protagonistas. 9, más atención a las necesidades cognitivas, afectivas y sociales de cada estudiante. Y 10, más estudio en profundidad de un menor número de temas. Estas pautas son claves para esta nueva etapa donde llevamos 1 año y varios meses y que tendremos que llegar a un diagnóstico de qué cosas sí logramos, qué cosas son necesarias retomar, compensar. Por eso, una vez regresando al siguiente ciclo escolar, el primer periodo es de diagnóstico y luego viene un periodo de compensación para nivelar los aprendizajes. Por eso estos elementos son claves, no son recetas, son pautas. Así es. Y que invito ahora a que todos sigamos leyendo este modelo híbrido. Así es, y que serán de gran utilidad para este regreso a clase. Secretario Melitón Lozano Pérez, le agradecemos muchísimo su presencia y nos vemos el próximo Gracias, lunes. Gaby, el agradecido soy yo. Muchísimas Muy amables. gracias. Y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, secretario.